pariente de Platón, formaron parte. Critias era tío de Platón y formó parte del gobierno de los 30 tiranos. Y algunos que fueron discípulos de Sócrates participaron en ese gobierno. A Sócrates lo condenaron luego en la democracia después de la caída de los 30 tiranos. Y una de las acusaciones era de que precisamente algunos de los discípulos de Sócrates, que apoyaron a la tiranía, aprendieron esos antivalores con Sócrates. Esa es de las cosas que se plantearon. Pues Protágoras enseñaba por paga y Euatlo era un joven que quería aprender el arte de la defensa para ser abogado, pero no tenía con qué pagar. Y entonces Protágoras le hizo a crédito al asunto, se le enseñó a plazo, como quien dice: mira, yo te voy a enseñar, cuando termine el entrenamiento no hay problema, tú me pagas cuando ganes el primer pleito. Y acordaron eso. Pero ¿qué pasa? Que después que se graduó, que terminó Euatlo, decidió meterse a político y no ejercer la abogacía. Protágoras le decía: págame porque sí. Entonces Euatlo le decía: no te puedo pagar porque que yo no he ganado el primer pleito. Entonces Protágoras dijo: pues muy bien, te voy a poner una demanda. Te voy a poner una demanda y ahora vas a tener que pagarme. Porque si los jueces fallan en contra tuya, me tendrás que pagar para cumplir la sentencia de los jueces. Y si fallan a favor tuyo, me tendrás que pagar porque habrás ganado el primer pleito. Como quiera me vas a tener que pagar. ¿Ven? Pero resulta que Euatlo le contestaba con un argumento parecido. Protágoras, si los jueces fallan en tu contra, quiere decir que los jueces me están exonerando a mí de la responsabilidad de pagarte, y no tengo que pagarte porque los jueces habrán fallado en tu contra, tú eres el que ha puesto la demanda. Y si los jueces fallan a favor tuyo, entonces yo no he ganado el primer pleito, entonces no tengo que pagarte de ninguna manera. Ese es un ejemplo típico de lo que es una paradoja. Parecen realmente argumentos que conducen a conclusiones contradictorias y que aparentemente son argumentos impecables. Pero la paradoja de las paradojas, como quien dice, la que se ha considerado como la madre de todas las paradojas, es la del mentiroso. Por lo menos de las paradojas semánticas, como se le llama. Se ha hecho una distinción entre las paradojas que tienen que ver con los conjuntos y las paradojas semánticas. Las paradojas de los conjuntos, quizá las más famosas, son la paradoja que se deriva del teorema de Cantor. Muchas de estas cosas son difíciles de seguir oralmente, son más fáciles de seguir cuando se está frente a un pizarrón o a un tablero y se pueden escribir estas cosas, pero tratando de explicarla con claridad se puede seguir, sobre todo no hablando atropelladamente, sino despacio como estoy tratando de hacerlo. El teorema de Cantor decía que, y la voy a mencionar porque no voy a entrar en las paradojas de los conjuntos, voy a mencionar nada más esas dos grandes paradojas que algunos dicen que más que filosóficas son matemáticas. El teorema de Cantor, George Cantor fue el hombre que tradujo al lenguaje de la lógica los conceptos matemáticos.
Y el teorema de Cantor decía que el número cardinal, la cardinalidad de un conjunto se refiere realmente al tamaño del conjunto, simplificando las cosas para que se entienda. Es decir, un conjunto que es más grande que otro tiene un número cardinal más grande. Entonces decía que el teorema de Cantor decía que el conjunto potencia de un conjunto S, vamos a simbolizar con S un conjunto cualquiera, y conjunto potencia S podría ser CPS, el conjunto potencia de S, tiene un número cardinal mayor que el que corresponde al conjunto. El conjunto potencia de cualquier conjunto, un conjunto es, como se dice, un número de elementos que tienen alguna semejanza y que pueden ser agrupados en una clase o en una categoría. El conjunto potencia de un conjunto cualquiera es el conjunto integrado por todos los subconjuntos de ese conjunto, por el propio conjunto como un subconjunto impropio y por el conjunto vacío, que es miembro de todos los conjuntos. El conjunto que no tiene ningún miembro, por supuesto, es miembro de todos los conjuntos. De manera que el conjunto potencia de cualquier conjunto está compuesto por todos los subconjuntos de ese conjunto, por el propio conjunto, que en ese caso es subconjunto impropio del conjunto potencia, y decíamos en tercer lugar por el conjunto vacío. Bien, ese es el teorema de Cantor. Pero resulta que a partir de ese teorema se elaboró esta paradoja. Imaginemos que hay un conjunto que es el conjunto de todos los conjuntos. Le vamos a llamar T, para decir como que es el conjunto total. El conjunto de todos los conjuntos le vamos a llamar T. Entonces, el conjunto potencia de T tiene que tener un número cardinal mayor. ¿Ves? ¿Por qué? Porque está integrado por todos los subconjuntos de T, está integrado por el propio T como subconjunto impropio y por el conjunto vacío. Entonces debe tener un número cardinal mayor que el conjunto. Pero resulta que el conjunto potencia de T es un conjunto, se llama conjunto potencia de T. Pero resulta que T es el conjunto de todos los conjuntos. Entonces el conjunto potencia de T tiene que tener un número cardinal inferior a T. ¿Ven? Es decir, el conjunto potencia de T tiene un número cardinal superior a T y el conjunto potencia de T tiene un número cardinal inferior a T, porque T es el conjunto de todos los conjuntos y dentro de ese conjunto debe estar el conjunto potencia de T. Esa es la paradoja de los conjuntos. La otra paradoja famosa fue la paradoja de las clases de Russell. La paradoja de las clases de Russell planteó un problema que desconcertó a Gottlob Frege, porque según Frege hacía tambalear las bases de la aritmética. La clase de todas las frases es una frase, ¿verdad? La clase de todas las frases es una frase, pero la clase de todos los gatos no es un gato. Es decir, que hay clases de todas las clases que pertenecen a ellas mismas. Es decir, la frase que es clase de todas las frases es una